Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí estamos comenzando un nuevo programa, les habla Hansel Yurramendi y ya estamos prontos, llegó el viernes y así lo celebramos. Estamos en vivo en CX12 Radio Oriental 770M, llegando a cada rincón del país, a cada ciudad, a cada barrio, a cada pueblo. Esta radio con potencia, con historia. Y hoy, señores, en este mes de diciembre, preparando, ¿verdad?, la Navidad, en este tiempo de Adviento, preparando esos momentos lindos ya con la familia, tenemos algo especial para compartir con ustedes. Si ya están sintonizando Radio Oriental, les pido que vayan preparando sus mensajes. Y si están también sintonizando el canal de YouTube Periodismo con Hansel, les pido que se suscriban. Y ya deben estar viendo en escena el elenco, al equipo que tenemos aquí con nosotros hoy viernes para disfrutar con todos ustedes. Les saludo a Carlos Condesa ahí en controles, al firme como siempre. Y bueno, señores, voy a saludar acá a mis compañeros. Paso a saludar a Pablo Pierrotti, docente de geografía. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Preparando este fin de año, Pablo? Y pronto cerrando el año, como todos los docentes, cansadísimos, pero bueno, ahora disfrutando con ustedes acá. Bien, ahí Gabriel Fernández, docente de literatura, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio de diálogo, reflexión y cultura. Bárbaro, perfecto. A ver si le ponemos el micrófono acá, arrimame el micrófono para Gabriel Fernández. Ahora sí, decinos de vuelta por las dudas que no se haya escuchado. Bien, como les comentaba, es un gusto estar en esta mesa junto a ustedes, con la audiencia, a la cual saludo. Y bueno, un desafío muy interesante, esto de generar un espacio de diálogo, reflexión, cultura general. Así que, un placer. Qué bárbaro, qué excelente, ¿eh? Y ahora sí, vamos con la palabra del docente Peter Montejo. Estimado, adelante. Buenas noches, Hansel. Gracias por la invitación. Un honor compartir con ustedes. Bueno, el honor es mío de tener esta mesa de buenas personas, de categoría y de gente con vocación. Así que bueno, vamos a meterle al asunto, ¿verdad? Estamos viendo este fin de año, estábamos hablando, ¿verdad?, fuera de cámara, fuera del micrófono, de que estamos viviendo estos preparativos para una nueva Navidad. Me imagino que a full con las compras, a full con un montón de temas, los preparativos para las fiestas, ¿no? Y siempre tratando de no perdernos ese hilo conductor que es, bueno, disfrutar con los seres queridos, ¿no? Que es lo más importante que tenemos en estas fiestas. Y cuando vamos recordando las fiestas que hemos vivido ya desde niños, se nos van llegando momentos especiales que hemos vivido. Y yo no sé ustedes, pero hoy cuando Pablo nos estaba comentando, tiró una frase fundamental, ¿no?, que nos evoca a nuestra infancia y que hoy sigue siendo vigente. ¿Cuál es esa frase? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Pablo? Bueno, les voy a hablar, en realidad nos van a contar ustedes de sus historias de un peso para el Judas, pedir platas para el Judas. Un peso para Judas. Sí, una monedita para el Judas, una o monedita un vintén para el Judas. Exactamente. Y así que les vamos a pedir a todos quienes estén ahí en su casa que nos manden a ver el recuerdo que tienen de esa tradición, que después les voy a preguntar a mis compañeros acá si se perdió, si las tradiciones se pierden, mueren, se rescatan. Acá tenemos profesores de literatura, de filosofía, también les tiro ese centro. Y también tenemos a mucha gente que está del otro lado. Yo creo que ¿quién no vivió ese momento de una monedita para el Judas? Vecino, vecina, una monedita para el Judas. Vos también, Gaby, ¿no? Peter también, me imagino. Exactamente, y como nos invita Pablo a realizar esta introspección, este viaje hacia el recuerdo, hacia el pasado, hacia momentos, él compartía con nosotros y con la audiencia la palabra evocación, esto de evocare, que viene del latín, que significa traer desde afuera. Así que nos estamos invitando a la audiencia, desde la consigna del estimado y querido Pablo Pierrotti, esto de traer recuerdos, evocaciones, esas hebras, esos hilos que han ido creando ese entramado que somos cada uno de nosotros. Y en mi mente ya están viniendo esos recuerdos que de alguna forma no son solamente pasado, sino que son también y fundamentalmente parte constitutiva de nosotros. Qué momento, ¿no? Qué momento, qué lindo lo que estamos compartiendo. Te escuchamos, Peter. Bien, y esas instancias se guardan, diría San Agustín, filósofo de la Edad Media, en los salones de la memoria. Wow. Yo no diría que se pierden, sino que se transforman. De hecho, cuando transitaba la peatonal Sarandí, se me acerca un niño y me dice: ¿tiene el señor una monedita para el Judas? Por lo tanto, Pablo,
persisten, pero desde otra forma. Y le dijiste que tenías tarjeta de débito, a ver si Exacto. tenían post. Sí. Ahora Transferencias también. los chiquilines están con el Aceptado. post ahí. Ajá. Y bueno, y me acuerdo que cuando yo siendo niño pedía plata para el Judas, y bueno, así me compré el primer auto. Ah, mirá vos qué grande. ¿Qué comprábamos? Caramelo, No, helado. Yo creo que nos compramos muchas cosas, ¿eh? Fuegos artificiales. Un heladito, unos caramelos. Y hay que rescatar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de un par de años capaz que es un Bitcoin para el Judas, capaz. ¿No? Me imagino un Judas con la inscripción: se aceptan solo transferencias. Puede ser, sí, seguramente. Ahora, qué bueno eso que dice Pablo, ¿no? ¿Qué nos podíamos comprar? Un peso para nosotros en esa infancia era un montón, ¿no? Sí, bueno, ahora quedó del mito que nos puede hablar un profe de filosofía, del mito al rito, ¿no? De un mito a un rito general que se generó durante años y años, no solo en Uruguay. Cuando siendo chico pensaba que esto solo se daba en nuestro país. Después uno se va enterando, no, pero esto se da en toda América, se da en España. ¿En dónde nace esto? ¿Dónde nació? ¿Cuál es el origen? Yo creo que hay un sincretismo cultural en muchas costumbres nuestras que se genera a partir de la confluencia de costumbres, de diálogos invisibles, del inconsciente colectivo, plantearía Jung, que está en cada cultura. Y en algo fundamental que no tenemos que dejar que se pierda, que es el pensamiento mítico, esa beta que nos hace humanos, que nos hace genuinamente seres con memoria ancestral. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en este tiempo, más cuando estamos llegando al final de un año, con las evaluaciones, con las despedidas correspondientes, también muchas veces con las nostalgias y melancolías del caso, por ejemplo, evocación de seres queridos, personas que ya no están, que han sido parte de nuestro camino, de nuestra historia, que son esencialmente también parte de nosotros, que no dejemos de valorar o de recordar quiénes somos, de dónde venimos, las raíces de nuestra esencia personal, familiar, pero también esa esencia de humanidad que no tenemos que dejar de construir. No debemos de olvidarnos que hay que tener muy presente lo colectivo, el entramado, por ejemplo, la memoria del barrio, ¿no? Cómo se vivenciaba antiguamente en los barrios. En cada esquina. La llegada de la Navidad, de fin de año. Y tal vez puede ser un buen momento, como Pablo nos comentaba, Hansel y Peter también, de evocar algunos de esos recuerdos que podemos tener de nuestro barrio. Esa palabra que tal vez empieza a no tenerse muy presente, la palabra barrio, que tal vez esté lamentablemente transformando. Sí, pero sí. eso es algo a pensarlo, ¿no? Sí, capaz que es uno de los desafíos, ¿no? De que... ¿Existe el barrio? Claro, sí. No hay que dejar de que se pierda esa identidad, ese sentido de pertenencia. Capaz que ese es uno de los desafíos que con tanta modernidad, tanta conexión, wifi y de aplicaciones, terminamos desconectándonos de esa red ancestral que tú nos estabas manifestando, Gabriel. El concepto de vecino, la palabra vecino, ¿todos la comprendemos hoy, la pronunciamos, o es uno de esos términos que lamentablemente comienza a entrar en desuso? Y ahí está desde lo filosófico el concepto de la globalización, ¿cierto? La modernidad líquida o posmodernidad, cómo se va perdiendo lo micro en función de lo macro o del capitalismo, si se quiere, en esta sociedad de consumo donde elogio o celebro las Navidades, pero muchas veces el sujeto se autoexige y cae en la depresión o en la culpa por el deseo de ser un tipo exitoso, reconocido, etcétera. Eso lo maneja un filósofo, perdón, ¿no? Por la debilidad de mi profesión, pero a veces conecto con autores que es Byung-Chul Han, que habla de una sociedad del cansancio y propio de la época en la que vivimos. Que a veces con el afán de celebrar, pertenecer, del consumismo, el materialismo, nos perdemos el verdadero significado de lo que traen las fiestas, o en este caso,
la plata para el Judas, si se quiere. Claro, sí, sí. Ahora, qué tremendo eso que nos decís, ¿no? Y qué medicina ideal sería la filosofía para estos tiempos. Porque con todo este consumismo, toda esta desconexión que tenemos con nuestros orígenes familiares, barriales, nuestra identidad, ¿verdad? Que forjaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, y si vamos más atrás, hasta capaz que llegamos al barco de los inmigrantes, ¿no? O a los indígenas autóctonos de aquí de nuestra tierra. Pero digo, ¿qué ha sucedido en el camino? ¿Cómo se dio esa desconexión? Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de que mi madre, mi padre, mis abuelos me contaban que cortaban en el buen sentido, entre todos los vecinos, la calle o la cuadra, y cada familia sacaba una mesita y sacaba su comida, sus sándwiches, su bebida, su parlante de música, y era comunitario eso. Hoy eso es inimaginable, inviable. Es verdad, quizás porque existe un sujeto fragmentado o un sujeto sin ideas claras, a la deriva, y a veces por la influencia quizás de los medios de comunicación. Coincido con Gabriel que como que el sujeto está perdido y ya no sabemos justamente de dónde venimos o quiénes somos, que son preguntas propias de la antropología filosófica. Claro. ¿Hacia dónde vamos? Y quizás el refugio puede ser la filosofía, o no la filosofía, el arte, o un amigo, o justamente el vecino. El diálogo constante y permanente, a veces con uno mismo, ¿no? Que en esta etapa de cierre de año está presente o por lo menos latente. Qué bárbaro. Van llegando mensajes mientras los estamos escuchando. Acá dicen, muy buenas noches, Hansel, excelente los invitados. Dicen por acá, decile a Gabriel que no se olvide de leer un poema. Saludos, dicen por acá. Hemos traído algo para leer. Mirá vos, qué bien. Acá también dice, muy buenos docentes del DIPA. Dice, Peter, además, hoy mi vecino, Federico Olivera, dice por acá. Es verdad. También escriben, Gabriel, hay que meter cabeza. Hay que meter Y bueno, ¿y cómo nació esta relación con el vecino, ¿no? Porque si hoy aparece un niño, o capaz un joven, ¿no? Un adolescente, porque se hacía de niño, pero también de adolescente, y te pide una moneda hoy ya lo mirás capaz que raro, ya capaz que sospechás, ¿para qué la usa esta moneda? ¿Es para un caramelo? ¿O va a comprar alguna cosa que no sea buena? Y eso antes no pasaba, ¿no? Como que se guardaba esa inocencia, esa pureza. Era la monedita para el niño, capaz que para ahorrar para un juguetito, para dárselo al padre para comprar algo, o para un helado, un caramelo. Sí, lo que nos pasa ahora también es que yo como padre de una niña de 11 años y un varón de 7, los dejo afuera en la calle pidiendo una moneda para el Judas, que se diviertan con el resto de los niños y las niñas de la cuadra. No hay niños y niños en la cuadra tampoco. Ahí tengo otro problema. Otro problema más, ¿no? Como padre. Pero lo que quería traer de este vintén para el Judas, hoy estaba buscando sobre una publicación, sí, y quería traer algo de Emilio Ramón Paradela, ¿no? En el año 55 escribe un vintén para el Judas, y era él presidente del Centro de Estudios Folclóricos del Uruguay, realmente no lo conocía, y había hecho unos estudios ya de pedir este vintén para el Judas en los años 50. Yeah. Entonces, bueno, él comentaba, lo que fui leyendo allí, es que, bueno, tenía que ver con una cuestión religiosa de Judas, pero también decía, encontraba Judas que de repente le preguntaba a los niños si era el nombre de un amigo, de una amiga, más que nada de un amigo, decía, o de, por ejemplo, personajes del fútbol, del deporte. Entonces, bueno, en los años 50, este Judas representaba a Julio Pérez, por ejemplo, ¿no? O Jover, ¿cómo es? Gabriel. Jover, el que jugaba en Peñarol, ese. Por ejemplo. El hombre, ¿no? Si me permites una intervención, Pablo. Sí. El jugador, el hombre que estuvo muerto y volvió a jugar en uno de los partidos en el Mundial del 54, él pierde la conciencia, pierde el sentido y está clínicamente muerto durante unos segundos. Es reanimado y vuelve al partido, vuelve a jugar. Una situación que hoy sería también impensada desde el punto de vista de los protocolos médicos y de todo lo que es medicina prevencionista, ¿no? Pero a la audiencia el desafío de buscar este hecho, de confirmarlo, de corroborarlo. El Mundial del 54,
cuando Uruguay todavía era un equipo mundialista invicto. Este jugador de origen argentino que formó parte de la máquina Del 49. del 49, De Peñarol. uno de los grandes centroforward de la Argentina que jugó también en nuestro país. Así que cuando Pablo nombraba a Jover, como lo nombraba en su relato don Carlos Solé, Qué bárbaro. Jover. Ya teníamos 4 estrellas. Sí, El Mundial del qué 54, tema, cuando Uruguay pierde el invicto en los mundiales, ¿no? A esa altura teníamos 4 estrellas. No, y comentándoles que él decía, bueno, en España, ¿no? En Iberoamérica se traía el Judas, y esto de un vintén para el Judas ya existía, y existía esa quema del Judas, pero Sí. comentaba la particularidad en Uruguay es que era el 25 de diciembre, ¿no? Y en el resto de los países era en Semana Santa. Ujú. Entonces, esto para Uruguay es diferente. Acá estoy leyendo un mensaje, dice por acá. El Judas que se quemaba en Navidad. Sí, también vamos a hablar de eso. Dicen por acá, yo viví esa generación de pedir plata para el Judas. Siempre terminaba que me tiraran un balde de agua, dice por acá. Y eso que mencionaste, Gabriel, es real. Prender fuego un Judas. Un momento culminante era la quema del Judas que se hacía en Navidad con los vecinos también hacia la medianoche, donde también se compartían otros rituales, como por ejemplo la famosa recorrida, la ronda del barrio con maletas que traía buena suerte, o tirar un balde de agua hacia afuera para las malas energías. Tradiciones de los barrios que a veces venían de los más grandes o de personas que a su vez lo iban replicando desde su infancia. El baile de la medianoche o posterior a la medianoche es otra situación perdida prácticamente que totalmente en los barrios, donde los vecinos se disfrazaban, donde los vecinos salían a bailar, donde se generaba un momento popular que era antifragmentario. Esa fragmentación que tenemos en la individualidad de nosotros pasó a lo colectivo y es una consecuencia de algo que hemos construido, lamentablemente, o desconstruido. Uh-huh. Y uno de los desafíos, y tal vez cuando tú nos invitabas a este programa, era generar un diálogo con nosotros, entre nosotros y con la audiencia, invitándonos a pensar en esos rituales que hoy tal vez se han sustituido por otras situaciones mucho más mediáticas, cada vez más consumistas, y que bueno, tenemos una posibilidad en estas horas que quedan de neutralizar algo y de revivir algo de eso que era parte de todos nosotros y del Uruguay. Bien, Hansel, la pregunta que cabe entonces es si una moneda para el Judas es una manifestación cultural, porque Gabriel y Pablo hablan de una tradición, un rito, una construcción humana. Y de hecho, el origen etimológico del término cultura proviene del latín cultus, que significa cultivar. Por lo tanto, ese hecho está enmarcado dentro de la cultura, porque en definitiva cultura es todo lo que el hombre agrega o añade a la naturaleza. Es decir, donde interviene el hombre, lo artificial es cultura. Por lo tanto, este acto se enmarca entre el concepto de cultura, que la cultura es global, aprendida, plural. Cuando decimos plural es que cada región o cada comunidad mantiene un modo de pensar, sentir y actuar determinados. Qué tremendo eso que dijiste, ¿no? Porque mencionaste una palabra que hoy tiene mucho peso, que es la palabra global. Recuerdo año 2000, año 2001, 2002, yo era más joven de lo que soy hoy, ¿no? Era un niño casi. Primera juventud, exactamente. Y la música que llegaba quizás de Argentina, que creo que esto siempre sucede en todas las épocas, ¿no? Ustedes me lo van a corroborar ahora. Pero siempre se decía, no, pero esto viene de afuera, esto viene de... Y siempre estaba como ese cuidado celoso, y hoy creo que lo valoro más con entendimiento de... Valoremos la guitarra de acá primero, valoremos esta costumbre de sacar el parlante, como dicen ustedes, y acá ponen los oyentes, a la vereda y compartir la comida con los vecinos, hasta desde la medianoche hasta que se pueda. Y esas costumbres culturales propias, ¿qué ha sucedido? ¿No fue apañada o atacada, entre comillas, por esto global que hoy vivimos? Peter, te pregunto a vos primero. Lo que sucede es que la cultura se enriquece progresivamente. Es decir, que el hombre tiene conciencia de tiempo, pasado, presente y futuro, entonces no arranca de cero. No arrancamos de cero, sino que arrancamos con la tradición. Claro. Una pregunta que le haría a la audiencia, entonces, tú hablas de la música y lo que viene de afuera y demás. La cumbia villera o el tango, ¿es cultura?
dejó planteada. Yo tengo una sospecha, y más que una sospecha, una evidencia que sí es cultura, porque es producto del quehacer humano. Ahora, que me digas que la cumbia villera es simplista, son 3 acordes, no es compleja, es la infantilidad de la música, es otra discusión, pero es cultura. El tango en un principio no era considerado cultura por el lenguaje arrabalero, de alguna forma la mujer queda rebajada o es casi un objeto, y hoy nos jactamos, ¿no?, el tango como la cultura rioplatense. Es decir, en algún momento fue desdeñada o rechazada y luego con el transcurso del tiempo va mutando. Interesante, ¿no? O sea, es un acumulativo, como quien dice, ¿no? Nace ya desde la tradición, o sea, ya nacimos impregnados. Así es. Exactamente, somos inevitablemente sujetos, seres con conciencia cultural y existencial. Somos de los seres vivos, tal vez el único, que genera en sí mismo la interpelación de quién es, de quién puede ser, y tal vez si mantenemos viva nuestra esencia, de dónde venimos y quiénes somos. Por eso tenemos que evitar o neutralizar toda aquella situación que nos aparte, que nos aleje de una actitud consciente y crítica de nosotros mismos. En otros contextos, en otros tiempos, tal vez en estos que estamos recordando, nuestra construcción cultural entrelazaba la familia directa, los padres, los hermanos, los tíos, pero también el vecino, la vecina, el almacenero, esa persona que transcurría por el barrio. Y bueno, deberíamos de preguntarnos tal vez qué ha pasado o qué responsabilidad tenemos. Totalmente. Miren, les dejo esta pregunta picando y nos vamos a la pausa. Me la contestan los 3. Voy con Pablo ahí a ver qué opina de esto y ya me la contestamos, ¿no? Pero dicen por acá, pregunta a los 3. ¿Qué pasa que se está perdiendo la cultura y los valores? Bien. Vamos a ver, adelanta algo, Pablo. No, a ver, sobre la cultura y los valores. De la cultura va a hablar Peter, que todos somos cultos, personalmente que no existiría eso, se está perdiendo la cultura. Para vos no existe eso. No. Y no, lo otro que quería traer un poco con lo que estaba diciendo Gabriel de los recuerdos, algo bastante gracioso que yo le dije a mis hijos, bueno, vamos a hacer un Judas hace un par de años, y terminamos haciendo un Judas, y como ellos eran chiquitos teníamos el carro del que llevamos el cochecito de bebé, entonces el Judas fue móvil y fuimos a recorrer la feria que nos quedaba cerca del sábado allá en el Reducto. Divino la gente, y ellos eran muy vergonzosos, entonces la plata que recibieron era la gente que tenía mi edad. Yo estaba recontento con ellos, que primero llevaban su Judas móvil. Yo dije, estoy aportando, ¿no?, a volver a ser niño de alguna manera, ¿no?, intentando llevarlo. Estoy aportando a ese recuerdo, y ellos están vergonzosos que no pedían un peso para el Judas. Las personas que tenían mi edad, 40, 45 y más, 50, 60, 70, todos los que los veían, mirá, un Judas, le daban plata. Llegaron a la casa y le decían a la madre, bueno, y la gente nos daba plata y nosotros no teníamos que decir nada. Se generaba hasta esa sorpresa, ¿no? Sí. Pero, no, aparte fue muy divertido. Después les duró los 3 minutos que llegaron a la casa y el helado que se les derritió ahí, momentáneamente. Qué linda experiencia nos comparte Pablo, ¿verdad? De eso de remontarlo y traerlo, ¿verdad?, a nuestro presente y con nuestros hijos, ¿verdad? Construyó raíces ahí, ¿no? Totalmente. Ustedes con tu compañera también en ese gesto. Sí, no se lo olvidan más, ¿no? Totalmente. Nos vamos a una pequeña pausa y no se vayan, ¿eh? Y quedó esta pregunta en el aire, picando, que ya Pablo ahí nos tiró una respuesta muy interesante y nos compartió esta experiencia, pero no se vayan. La pregunta que nos hizo acá el oyente, ¿qué pasa? ¿Se está perdiendo la cultura y los valores? Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más programa. Nos encontramos en Facebook. Hoy quiero hablarte. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado.
Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. ¿Querés acercarte más a la vida de la Iglesia Católica? El Quincenario Entre Todos te ofrece artículos para profundizar en tu fe y en temas de actualidad. Te acerca testimonios de Dios actuando en nuestra iglesia local. ¿Querés el tuyo? Conseguilo cada 15 días en parroquias y capillas de Montevideo o consultá en locales de librería Lea. Por suscripciones, comunicate al 098-833-154. 098-833-154. Ahora es tu oportunidad. En ITU, estudia carreras con proyección internacional y trabaja en todo el mundo. Hotelería, gastronomía, tripulante de cabina y cruceros, turismo, wedding planner y más. Visita nuestra web www.itu.edu.uy o llama al 2709-4861. En nuestras aulas está tu futuro. La familia Santa Teresa se agrandó. Llegó el nuevo Santa Té rosado suave con tapita. Fácil de servir y de tomar. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Nuevo Santa Té rosado suave. Probalo. Con Santa Teresa vino lo mejor. Llegó Dedicado Play, un combo imbatible para tu hogar al mejor precio del mercado. Dedicado 5G Wi-Fi a máxima velocidad, sin límite de gigas. Más DirecTV Go, con el Mundial de Clubes y partidos en exclusiva, además de todas las grandes ligas del fútbol y del deporte mundial. Tus series favoritas, miles de películas y programas en vivo. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de este combo único a un precio increíble. Consultá y contratá en el 2901-1010. Luis Vigil, Construcciones e Ingeniería. ¿Querés construir o necesitas hacer reparaciones en tu casa? Te damos la solución. Luis Vigil, Construcciones e Ingeniería. Sanitaria, desobstrucción de cañerías, instalación nueva y reparaciones, bombas de agua. Especialista en humedades. Transformamos el agua en sólido, sistema no tradicional. Construcciones, proyectos y regularizaciones, reformas de todo tipo, baños y cocinas. Todas las obras son dirigidas por el arquitecto Leonardo Suárez. Comunicate al 2400-2278 y también por WhatsApp al 097-239-164. Luis Vigil, Construcciones e Ingeniería. 20 años en el rubro que nos avalan. El País presenta bestsellers de verano. 10 libros imperdibles. La felicidad de Gabriel Rolón. El libro de las pequeñas revoluciones de Elsa Punset. Pensar bien, sentirse bien de Walter Rizzo. Junto a los más destacados autores uruguayos en la temática. María José Soler, Tiki Yoga, Ana Delizante y Florencia Guba. 10 libros que inspiran cambios positivos profundos y transformadores. Este sábado, a solo 390 pesos, pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Sumate a la colecta de diciembre del Fondo Común Diocesano para colaborar con las parroquias carenciadas de Montevideo, con sus sacerdotes y comunidades. Ingresá a colectate.com.uy y anotá en el buscador Fondo Común Diocesano o el número 11411. En un mundo de constante evolución, en Carlos Picos Consultora te ofrecemos la solidez y la experiencia que tu negocio necesita. Con más de 36 años de trayectoria, somos expertos en servicios legales, incorporación y mantenimiento de empresas y apertura de cuentas bancarias para que puedas enfocarte en crecer con confianza. Nuestros servicios de asesoramiento legal, tributario y contable te brindan estrategias precisas y eficaces para optimizar tus recursos y asegurar su debido cumplimiento. Además, te asesoramos sobre los beneficios fiscales que Uruguay ofrece.
Una ventaja clave para operar en el país y proyectarte hacia la región y el mundo. Maximiza tus oportunidades más allá de las fronteras. Nuestra red de alianzas internacionales conecta a tu empresa desde Uruguay con negocios en Argentina, España y todo el mundo, potenciando tu expansión en los mercados más dinámicos. En Carlos Picos Consultora no solo te asesoramos, te acompañamos en cada paso con soluciones personalizadas y un enfoque global que transforma desafíos en logros. Descubre el poder de una consultora integral con soluciones legales, tributarias y contables a la medida. Contáctanos hoy y lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿A quién no le pasó? Pensás que ya tenías todos los regalos y aparece ese regalo extra que no estaba en la lista. Este año llegás cómodo. Con Tarjeta D, tus regalos van en 12 cuotas sin recargo y así cualquier sorpresa seguro que entra en tu presupuesto. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. Pedila vos también en sucursales, Red Pagos o en nuestra web. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones@lamañana.uy o al 098-152-111. La Mañana. Información para nuestro tiempo. Todo Chuy, el mejor lugar para hacer tus compras. Alimentos, limpieza, papel, electrodomésticos y mucho más. Todos los productos a precios del Chuy. Búscanos en nuestros 7 locales. Camino Maldonado, kilómetro 16. General Flores y Belloni. Paso Carrasco. Playa Pascual. General Flores y Repeto. Cerro, Colón. Y próximamente sucursal Prado. Todos los productos a precio del Chuy. El mejor lugar para hacer tus compras. Todo Chuy. En Lea ya puedes encontrar el Evangelio 2026, edición bolsillo o letra grande. Contiene el comentario diario de la palabra e incluye también las 3 lecturas de los domingos, oración y reflexión, el calendario litúrgico, el santoral oficial con cuadros o fotos y jornadas eclesiales, índice de santos, oración y vida cristiana. También el calendario litúrgico para la meditación de las lecturas de cada día del año. Disponible en nuestros 2 locales, en Punta Carretas, Solano García 2517 y en Ciudad Vieja, Cerrito 473. Por envíos en Montevideo o al interior, WhatsApp 094-578885 o al teléfono 2-915-4473. Nos encontramos en Instagram, Hablarte 770, el programa en imágenes. Y aquí estamos volviendo, señores, de la pausa de Radio Oriental, saliendo en vivo también por el canal de YouTube Periodismo con Hansel, disfrutando, ¿no? Disfrutando de hacer radio, de hacer lo que más nos gusta, y estamos aquí con los docentes de geografía,
de filosofía, de literatura. Estamos con Gabriel Fernández, estamos con Peter Montejo, estamos con Pablo Pierrotti y quien les habla, Hansel Yurramendi, disfrutando este viernes a la noche, este viernes de diciembre, de los últimos viernes de este 2025, que ya nos vamos proyectando con todo, para ese 2026 que está ahí a la vuelta de la esquina. Y estamos disfrutando de una charla jugosa, con muchas vertientes, con muchos caminos en la pausa, que aquellos que siguieron esta transmisión por el canal de YouTube no se perdieron de nada, ¿no? Pero trayendo un poco para aquí este tema, ahora que estamos también en 770M Radio Oriental, Peter me hizo una pregunta muy buena. ¿Cómo le era? Tú hablabas en partido, ¿verdad, Hansel? El partido terrenal que estamos viviendo en esta experiencia humana. ¿Cómo estamos viviendo este partido? Y vos decías... Si lo estamos ganando, somos más defensivos, está ahí el empate. ¿Jugamos a ganar o jugamos...? Exacto, ¿usted lo arriesga o es un técnico más conservador? Capaz que el juez, que quién será el juez, ¿no? Ahí ya va cada uno. El que administra la justicia. Nos está tratando de desanimar, nos está tratando de influir en el partido. ¿Cómo estamos? A ver. ¿Cómo lo vivencia usted, Fernández? Yo creo que estamos en el entretiempo. Wow. Estamos decidiendo... Se la jugó, ¿eh? Estamos decidiendo si continuamos como empezamos o si es tiempo de mover la estrategia, mover las piezas, hacer algún cambio. En lo personal considero que tenemos que repensar cómo estamos jugando el partido. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad como equipo? Si decido seguir el partido buscando la realidad de mi esencia, la que me ha definido, la que me ha llevado a jugar esa final o esa semifinal, o si quiero cambiar. Es una encrucijada, y en esa encrucijada está la humanidad jugándose. Creo que es uno de esos momentos de la historia donde la respuesta tiene mucho que ver, pero fundamentalmente que generemos el tiempo para pensarnos qué humanidad estamos construyendo o qué humanidad estamos desconstruyendo. De los 15 minutos van 10, 12 y estamos por volver al campo de juego. Así que hay que analizarlo, ¿no? Hay que pensarlo, hay que pensarse y hay que pensarse en función de uno mismo y del otro. No queda mucho tiempo, ya estamos saliendo a jugar el segundo tiempo y en el segundo tiempo se va a decidir el resultado del partido. Acá dicen un mensaje muy interesante, pintoresco, si me permiten lo puedo leer. ¿Cómo no? Dicen por acá, somos bastante conservadores, me parece a mí, dice por acá Federico. Y luego otro mensaje también que llega es, el juez que tengo es mi señora, siempre me saca la tarjeta roja y eso que me porto bien. Qué grande. Interesante, ¿no? Siempre estamos hablando de fútbol, ¿por qué siempre todo tiene que ver con el fútbol? Porque somos orientales, uruguayos, llamo el fútbol el ADN. El poder de la metáfora. No puede ser el entretiempo y es básquetbol, no puede ser eso. ¿Vos como hincha de Capurro, de Fénix? Aceptamos la interpelación. Se acepta la interpelación. Pero, sí. Acá tenemos hinchas del Gran Racing Club de Montevideo. Sí, exactamente. Tenemos exjugadores. Exjugadores tenemos acá. Y acá tenemos un campeón. Saludos para Solís de Mataojo. Aprovecho el momento. Dale. A la querida gente, a los compañeros, amigos de Solís, al Liceo de Solís, a mis amigos y compañeros del taller Evocación, el taller y de la Casa de la Cultura, ¿sí? A la gente de Minas, los queridos compañeros de INISA también, y de Campanero, donde trabajamos en contexto de encierro. Sí. Gabriel, 150 años de Solís de Mataojo, ¿puede ser? El año pasado, y la declaración de Solís de Mataojo como ciudad, un hecho sí emblemático que el año pasado se celebró. Un gran lugar en el mundo, Solís de Mataojo. Un lugar de mucha cultura. Me permito citar 3 nombres como referencia general. Fabini, el gran Eduardo Fabini. Capagorri, Capita Capagorri. Y Espínola Gómez. Es un lugar muy fermental. El departamento de La Valleja, los premios Morosoli, la Fundación Lolita Rubial, Juan José Morosoli. Es uno de esos lugares donde hay una reserva cultural. Uruguay tiene mucha reserva cultural. Y es otro aspecto tal vez a tener presente en eso de la memoria que estamos compartiendo, evocando. El Uruguay fue reconocido y tal vez sigue siendo reconocido en el mundo por esa cultura que
que había forjado nuestra identidad. Hansel, me quedé con Dígame. una pregunta del oyente Sí. hace un instante, que fue si se han perdido la cultura o los valores. Exactamente, acá lo escribieron justamente. Esa era una de las preguntas elementales de aquí. Bien, yo le devolvería al oyente o el oyente. Una persona que no sabe leer ni escribir, ¿es culta? Porque en realidad la cultura parece que está ligada a un conjunto de conocimientos teóricos sobre determinado asunto. Sí. E inclusive, en la antigüedad se creía que las clases sociales adineradas eran cultas. ¿Por qué? Porque accedían al libro y sobre todo gozaban de tiempo libre que lo dedicaban a la contemplación, a las representaciones artísticas, etc. Pero a veces las personas más cultas justamente son las que leen fuera de los libros. Por ejemplo, Qué que saben interesante, interpretar la sonrisa de una mujer, el cambio de las estaciones, el movimiento de los ríos, los pájaros, ¿por qué no? Etcétera. Entonces me gustaría romper eso que hemos perdido cultura. Yo diría que se transforma permanentemente la cultura, que abarca justamente lenguaje, arte, el mito, que lo hemos nombrado, tradiciones que las heredamos socialmente. ¿Y cómo las heredamos? Por imitación, educación o enseñanza. Lo mismo puede suceder con respecto a los valores. Tendríamos que definir qué es un valor o por qué consideramos que lo hemos perdido. Qué importante ese aporte, ¿no? Hay que saber leer entre líneas, tengo en la mente, y yo creo que cada vez estamos perdiendo eso, ¿no? Al menos es un gran deber para todos aquellos que están en ese terreno de batalla que se llama centros educativos, la educación, de poner eso en el aula que no aparece en los programas, que cada vez es increíble, esto de opinión propia, pero como que hay alguna fuerza que se empeña en que eso desaparezca, ¿no? Y justamente ahí está la creatividad de los docentes, sin importar la asignatura, llámese geografía, filosofía, matemática o literatura, de aprender juntos con los alumnos, porque también los adultos aprendemos, ¿verdad? De aprender a leer entre líneas. Una obra de arte, una música, una mirada, una sonrisa, un silencio. Hansel, se me ocurre, ¿y los uruguayos somos tan cultos como creemos ser o como éramos considerados? Ahora, cultura en un sentido amplio que lo hemos tomado, ¿no? Ya que estoy con Gabriel, recuerdo una anécdota cuando le consultan al escritor uruguayo Onetti con respecto al Uruguay y a la cultura, y él contesta: un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos. Ya con un tono más como despectivo, ¿no? Que nuestra cultura tenía que ver con lo gauchesco, si se quiere, y no con lo que muchas veces... Y los números ya no son tan alentadores como creíamos respecto al índice de repetición y abandono. Por ejemplo, que tú hablabas del sistema educativo. Entonces yo pondría entre paréntesis el Uruguay y la cultura, o la amabilidad, un La país Suiza de integrador, América. o la Suiza. ¿Te Yo acordás? tengo ciertos recelos frente Sí, a esa etiqueta, si se quiere. No sé si los oyentes estarán de acuerdo con mi parecer, pero A los ver qué números nos... así a veces lo marcan. A ver qué nos dice Pablo Pierrotti, qué opina al respecto. Es divino estar con estas personas porque ahí entiendo a los alumnos. Cuando me dicen yo me aburro en clase, y claro, uno se empieza a ir. Ahora habló de los 33 y a mí me vino como yo soy un ratón ahí de biblioteca, un artículo del año 35 que estaba leyendo la semana pasada, donde estaban hablando quiénes eran realmente los 33. Eran 33, no eran ya en el año 1900. ¿Y por qué el número 33 también? Otro lugar eventual de... Otro tema. Otro tema. Para seguir, ¿no? Pero no, más nada que aportar. Muchas gracias. Sí, tal vez uno de los desafíos cuando ustedes comentaban es que las clases sean, más allá de distintos perfiles, un pretexto para pensar. Se podrá lograr o no en lo personal, pero es una consigna, una meta. Tal vez muchas veces queda en la utopía, pero el intento está. La clase de literatura tiene que ser un pretexto para pensar. En las clases, tal vez esto trasciende al nombre de una asignatura, tienen que haber momentos para que haya silencios entre las palabras, entre los pensamientos, porque esa cultura del silencio, de mirarnos, de escucharnos, de alguna manera general tal vez la estamos perdiendo. Vuelvo al tema del vértigo, la vorágine, la rapidez.
Y tal vez como docente me ocurre muchas veces que reclamo un conocimiento, un saber, la presentación de un material y me olvido de mirar al alumno o a la alumna o al colectivo a los ojos, ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Sí, sí. Valorar ese instante, ese momento y dejar como mensaje, como adulto, como docente y como aprendiz también, porque creo que el docente es un aprendiz también desde otro lugar de responsabilidad, que estamos construyéndonos juntos. Y ese leer entre líneas que tú comentabas, desde el punto de vista de la psicología, es la lectura sintomal, ¿no? Y eso no tenemos que perderlo. Y eso no lo puede hacer, por ejemplo, la inteligencia artificial por nosotros. Claro. El proceso de pensamiento que nos lleva a reflexionarnos. Totalmente. Acá respondían justamente a lo que comentaba Pablo Pierrotti cuando hablaba de los 33 orientales. Dice, está la masonería en los 33 orientales, dicen por acá. Así que bueno, mensajes que van llegando. Yo no quiero perder la oportunidad porque hay algo preparado muy lindo también, que justamente el docente de literatura Gabriel Fernández nos va a compartir en minutos una linda lectura, ¿verdad? Un texto que está pensado un poco con esto de llegar a final de año, de pensarnos Bien. el final de un año, de un camino, y esto que compartíamos también juntos, ¿no? De evocar recuerdos, el camino. Perfecto, si te parece bien, ¿te animás a compartirlo con ¿Cómo todos no? los oyentes? Y la recomendación de un texto, de un libro de Saramago, el escritor portugués, nacido en 1922, Premio Nobel de Literatura en 1998, de viaje a Portugal. El viaje no acaba nunca, solo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo, no hay nada más que ver, sabía no obstante que no era así. El fin de un viaje, audiencia, es solo el inicio de otro, compañeros. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol, lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos, para reiterarlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre, porque siempre también el viajero vuelve al camino. José Saramago, Viaje a Portugal. Hermoso, hermoso, la verdad, esta lectura que nos comparte el docente de literatura Gabriel Fernández, interesante, ¿no? Interesante el viaje, además, Hansel. Quizás nuestra vida no sea más que un tránsito hacia el viaje, pero el viaje eterno. Ya que habíamos citado a Sócrates, sí. ¿No? Sí, sí. Es particular porque él fue condenado a muerte y cuando pronuncia su defensa, su apología frente a los jueces, él termina de este modo, su alegato de algún modo. Sostiene, yo he de morir, vosotros a vivir. ¿Quién lleva la peor parte? Eso es oscuro para cualquiera, salvo para la divinidad. O sea, quizás sea un nuevo comienzo ese viaje o sea el fin. En mi caso el viaje estoy en una zona ahí de turbulencia, si se quiere, pero que siempre nos lleva a indagar. Estoy en tránsito, si se quiere, haciendo escala para llegar a otro destino, otro objetivo, ¿no? Pero eso es una situación más bien personal. Claro, sí, sí, cada uno, de verdad, desde su experiencia humana, está experimentando esta situación, ¿no? Terrenal. Experimentando algo que para mí fue maravilloso. No quiero ser reiterativo. Estimado profesor Gabriel, tengo la suerte de 30 años después de haber sido su estudiante, estoy disfrutando lo que está esta lectura y le voy a decir algo, aparte de estar muy contento por estar aquí y de escucharlo, porque a veces los profesores decimos, bueno, se coloca ahí, no sé, una semilla y no se sabe cuándo va a nacer, cuándo va a brotar, qué va a pasar con eso, ¿no? Decimos mucho. Y esto nunca se lo había dicho. Y tengo esta posibilidad, incluso 30 años después de hablarle aquí enfrente, que nos leyó ante toda la clase con esa pasión que
que lo hizo recién con el texto de Saramago, un primer capítulo del Hombre Ilustrado, y quedé tan entusiasmado solo de escucharlo y con la pasión que le puso, y que realmente pude acceder a ese libro muchos años después, y cada vez que lo leía y lo seguía, recordaba a ese docente que había empezado con esa lectura, y esto nunca se lo había dicho, y tengo la posibilidad, porque no sé cuántas personas tienen la posibilidad de 30 años después estar con sus profesores y poder transmitirle eso, así que yo le agradezco. Muchas gracias a ti. Gran libro, Pablo, El Hombre Ilustrado, de Ray Bradbury. Se lo recomendamos a la audiencia. Muy bueno. Y gracias por el momento. Estos momentos emotivos, ¿no?, que estamos viviendo, y eso es lo lindo de hacer radio en vivo con gente linda. La idea justamente es compartir con los oyentes estas experiencias, este momento cultural. Ustedes fueron testigos que un tema nos fue llevando a otro, y que una emoción, un sentimiento fue conectando con otro, ¿no? Esto es natural, esto es genuino, y esto supera toda planificación, y es lo lindo del ser humano, ¿no?, de la vida misma, de esa experiencia humana y terrenal que estamos viviendo, que ya nos prepararon y nos avisaron los filósofos hace muchísimo tiempo. Sí, esto no sé si lo han dicho los filósofos, pero lo digo yo, lo que tú decías de recuperar la emoción. Muy bueno. Frente a tanta racionalidad propia de la filosofía, o que a veces nosotros pretendemos o suponemos dar, la emoción, ¿no?, que capaz que tiene que ver con nuestra época, sí, pero no perder esa emoción, porque se educa con emoción o se transmite con emoción, porque si no hay emoción no hay aprendizaje, y si no hay emoción, ¿cómo emprender ese viaje? Cuando es todo ya muy racional, muy técnico, científico, y perdemos la emoción, es como una parte, digamos. Entonces, apuesto e invito a todos que cualquiera sea el viaje al exterior o un viaje interno, no se apague esa llama de la emotividad. Hermoso mensaje, y con este mensaje de Peter vamos cerrando, ¿verdad?, el programa, y quiero ir con Gabriel ahora unas palabras finales, y cierro con Pablo Pierrotti. Bueno, un agradecimiento, Hansel, para ti, para el programa, por esta invitación, por esta oportunidad, a cada uno de ustedes, queridos compañeros, amigos, Pablo, Peter, a la audiencia un saludo, porque la audiencia hace posible este momento también. Sí. Y de alguna manera en este momento que hemos compartido aquí los cuatro, hay muchas personas, y bueno, a toda la audiencia, gracias por estar y por haber sido parte de este momento de una manera mágica, con esa magia que tiene particularmente y tal vez únicamente la radio. Claro que sí. Sigue estando vigente la magia de la radio. Pablo Pierrotti. Bueno, agradecerles a todos quienes nos escucharon por allí, a este equipo maravilloso, y volveremos a compartir. Muchas gracias. Claro que sí. Señores, nos vamos despidiendo. Les habló Hansel Yurramendi. Es un placer compartir con ustedes, y hoy, créanme que fue un honor estar aquí con estos colegas. 2 de ellos fueron docentes míos. Así que bueno, imagínense, comparto las palabras que dijo Pablo Pierrotti, totalmente identificado. No todo el mundo tiene ese honor en la vida de decir, bueno, hoy tengo delante mío un docente que me dio muchas herramientas y que me sirvieron en la vida, y que además de las herramientas lo disfrutaste humanamente, ¿no? Porque era una persona de valores. Así que bueno, un placer para mí también, y los invitamos para la próxima, ¿eh? Así que bueno, señores, les deseo todo buen fin de semana, y a ser felices, a preparar esta Navidad en familia, con la fe y con el amor allá arriba, bien alto. Buenas noches. Hasta aquí, el camino y la comunicación. Volveremos, porque tenemos mucho para conocer.